Oremos, hermano. Señor, damos las gracias esta mañana de una manera muy especial por concedernos tener al hermano Mario de nuevo entre nosotros, Señor. Padre, perdona si tal vez por la asiduidad, Señor, la frecuencia con que tú complaces nuestras peticiones, Señor, a veces después olvidamos, Señor, ser agradecidos, Señor, darte acciones de gracias, Señor. Pero tú sabes, Padre, que sabemos, Señor, y comprendemos que tú eres, Señor, quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que tú eres, Señor, quien gobierna, Señor, toda nuestra existencia, Padre, aún de los incrédulos, cuanto más de los tuyos, Señor. Por eso, Señor, reconociendo que aún cada uno de nuestros cabellos están contados por ti, Señor, te damos gracias, Padre, por tu cuidado, Señor, por tu preservación y sobre todo por tu salvación, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza bienaventurada de que no solamente, Señor, podemos dar por sentado tu perdón, tu misericordia y tu gracia, sino, Señor, también el hecho de nuestro encuentro futuro en tu reino. Bendice tu iglesia esta mañana, Señor. Permite que podamos siempre, en cada ocasión, sin que sea una rutina, sino como si fuese un día especial, Señor, escuchar tu palabra. O sea, escucharte a ti, Señor, y aprender de ti, Señor, y poner por obra, en otras palabras, Señor, apropiarnos, Señor, de lo que tú nos enseñes. Permite, Padre, que mis labios sean suficientes para ellos, Señor, porque tú sabes, Padre, que si es por mi mente y mi corazón, pues yo comprendo, Padre, que no sería capaz. Y te doy gracias, Señor, por la intercesión de tu Santo Espíritu, la intermediación de tu Santo Espíritu. Gracias por tantos favores, por tanta gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a seguir con nuestras predicaciones sobre ¿quién? Domingo en la mañana. El único que se recuerda es Eduardo. Después más nadie se recuerda. Jeremías, el profeta Jeremías. Ustedes recuerdan la coyuntura en la cual él tuvo que ejercer su ministerio profético en una época en la cual era inminente ya la invasión babilónica, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Era inminente y él estaba anunciándolo durante bastante tiempo y no le hacían caso, por el contrario, lo que hacían era perseguirle, ¿verdad? Y llega un momento en el cual se establece una especie como de diálogo entre el Señor, que lo vemos nosotros en el capítulo 13 que estamos, ¿verdad? Entre el Señor y Jeremías. Jeremías comienza quejándose, en este caso, quejándose porque era un pueblo que era rebelde, contradictor, tosudo, que por más que él le predicaba, pues no obtemperaban al llamado al arrepentimiento, seguían en sus pecados y no querían creer lo que les habría de suceder, se avecinaba el juicio por parte de Dios, utilizando como instrumento a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. El hecho es que este pueblo, ya con el corazón endurecido, rechazaba las advertencias del Señor y consecuentemente rechazaba al profeta del Señor. Pero sobre todo a Jeremías lo que más le dolía era el hecho de que él sí creía que el juicio de Dios venía. Entonces hay una especie como de queja de parte de Jeremías, cuando dice: Señor, por causa de la incredulidad de todos estos, también el juicio va a venir sobre mí y sobre todos. Entonces el Jeremías termina en cierta manera diciendo: bueno, si vas a hacer juicio, estoy parafraseando lógicamente, que no sea sobre todos, ¿verdad? ¿Por qué por causa de los impíos vamos a tener que sufrir todos? Lo que él no sabía o no daba por un hecho era el que toda la nación, incluyendo los sacerdotes, incluyendo los pastores de la nación, o sea, todos los que tenían la responsabilidad de instruir a la nación, se habían corrompido. O sea que era una corrupción generalizada lo que había en toda Judá y específicamente en toda Jerusalén. Realmente ninguno merecía la misericordia del Señor. Pero esta es una especie de diálogo en el cual Jeremías se queja y Dios le responde. Y vemos nosotros que en los versículos que van del 1 hasta el 4, es Jeremías quien está hablando. Pero a partir del versículo 5 hasta el versículo 13, es Dios quien habla. Jeremías comienza diciendo: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y en el versículo 5 el Señor le dice: si corriste con los de a pie y no te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Están conmigo? ¿Les sirve de introducción lo que he dicho? ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Sí? Pues
Leo entonces los primeros 13 versículos de Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12. Yo creo que era que yo no había dicho el capítulo, ¿verdad? Dije 13. No, 12. Eso es que tío Temi me miró y me puse nervioso. Jeremías capítulo 12. El título del mensaje de hoy es Corazón probado. Corazón probado. Y se basa en lo que dice el versículo 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Vamos a leer entonces los primeros 13 versículos y luego entonces comenzamos a desarrollar el tema de esta mañana. Justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están con ellas aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Cualquiera lee los versículos que siguen hasta el 17. Dice, así dijo Jehová contra todos los malos vecinos que tocan la heredad, e hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá, y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver a cada uno a su tierra, cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, estos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola a Jehová. Los versículos que van del 14 al 17 hacen referencia ya a los pueblos paganos, a los mismos que estaban acosando a los israelitas. Bien, vamos a entrar en el tema. El hecho es que la prosperidad de los impíos es algo que con mucha frecuencia es interpretada como una aprobación de Dios. Cuando una persona impía, que no tiene temor de Dios, que realmente no es un verdadero creyente, prospera, por lo general le atribuye esa bendición, esa prosperidad a Dios. De hecho, eso es lo que explotan los falsos predicadores o los falsos pastores que predican el evangelio de la prosperidad. Dicen sencillamente, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y si Dios no te bendice es porque hay un problema contigo. A lo mejor tú no estás ofrendando lo suficiente para recibir la bendición de Dios, porque Dios recompensa a aquel que da de sí. El hecho es que por lo general la prosperidad de los impíos muchas veces se interpreta como que Dios está de acuerdo, Dios los está aprobando, cuando muchas veces realmente no viene de Dios ni es para bien tal supuesta prosperidad. Ese es un tema recurrente en la Biblia. El pueblo de Dios o los profetas de Dios o los hijos de Dios quejándose, ¿verdad?, de la prosperidad de los impíos. El Salmo 37, por ejemplo, también Job
hace esa misma queja en el capítulo 27. Y en el libro de Habacuc, los primeros 4 versículos también cuestionan por qué los impíos son prosperados, por qué son bendecidos. Y lo que está haciendo Jeremías es quejándose de ello y en cierta manera cuestionando al propio Dios. En el versículo 1, fíjense cómo lo dice, estamos, ¿verdad? Capítulo 12. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Sin embargo, ¿verdad?, la realidad es que Dios no necesita que nosotros le amonestemos ni le corrijamos. Jeremías está cometiendo un error enorme. Está recordándole a Dios que no son más que una serie de hipócritas, aquellos que estaban prosperando. Fíjense cómo dice, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Le está diciendo a Dios, Dios, sus corazones no son genuinos. Te mencionan, pero sin embargo no son verdaderamente otra cosa más que hipócritas. Y llega al punto tal en que le pide que los aniquile. El mismo profeta que está llorando por la suerte que le espera a los hijos de su nación o de su pueblo. Sin embargo, en este caso, él pide que los aniquile. Versículo 3, en la segunda parte, dice, arrebátalos como a ovejas para el degolladero. Dice, señálalos para el día de la matanza. Pide que los aniquile por la manera como estaban procediendo. ¿Por qué? Porque Jeremías decía, vamos a pagar los justos por los pecadores, o sea, vamos a pagar todo, va a venir el juicio tuyo por causa de estos impíos que se sienten muy bien. O sea, que ellos piensan que andan muy bien, que ellos se regodean en el hecho de que son prosperados y dicen que eres tú que los estás bendiciendo. Fíjense cómo reclama la injusticia que ellos habrían de padecer como consecuencia del comportamiento de aquellos que no obedecían al mensaje del Evangelio. En el versículo 4 dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad? ¿Qué dice? Por la maldad de los que en ella moran. Él se excluía, él decía, ellos son personas malvadas y esto nos está trayendo consecuencias ya realmente estamos pasando por crujías. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Entonces, frente a esa queja de Jeremías, que está diciendo, los impíos creen estar siendo bendecidos por ti, sin embargo, fíjate que sus corazones no son correctos delante de ti. Está enseñando, está amonestando a Dios en cierta manera, está quejándose delante de Dios, entonces Dios le responde. Y Dios le responde en los versículos que van del 5 en adelante, y comienza diciéndole, si te cansaste, cuando corriste con lo de a pie, dice, ¿cómo contenderás con los caballos? O sea, lo que viene es más fuerte todavía. Dice luego en el mismo versículo, dice, si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, donde haya muchos matorrales, en lugares donde haya mucha zona peligrosa, mucha zona oculta o de peligro. Dios le estaba advirtiendo a Jeremías que él no debía confiar ni siquiera en sus propios familiares. En el versículo 6 se lo dice. Le dice, aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron gritos en pos de ti. Y consecuentemente le dice a Jeremías, ¿están conmigo? Dice, versículo 6, no los creas cuando bien te hablen. Los propios familiares, Dios les recuerda a él inclusive que la culpa era generalizada en toda la nación. El versículo 10 y el versículo 11 habla de los pastores. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, refiriéndose a la nación de Israel, la viña del Señor. Dice, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento, lloró sobre mí desolada, fue asolada toda la tierra. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no hubo nadie que reflexionase. La amonestación venía, el anuncio profético venía, el juicio era inminente, Dios habría de castigar a la nación, a todos ellos, pero sin embargo ninguno reflexionaba. Ninguno pensaba en el mensaje de parte del Señor y consecuentemente ninguno corregía su proceder. Esto iba a traer el juicio, el profeta lo sabía, era el único que creía realmente lo que venía de parte del Señor, entonces se queja del Señor, dice, entonces por culpa de todos ellos, nos va a pasar todo esto, Señor. Está cuestionando a Dios y Dios le responde advirtiéndole que las cosas se pondrían muchísimo peor todavía. Fíjense cómo inclusive Jeremías lo que hace es apelar a Dios en función de lo que hay en el corazón de él.
tal vez suponiendo que otros podrían tener un corazón similar al suyo, clamando en cierta forma una vez más por la misericordia del Señor. Y ahí es donde vamos a estar trabajando en esta mañana. Jeremías hace una comparación entre su corazón y el corazón de los impíos. Y esto lo hace como una manera de justificar la interpelación que le está haciendo a Dios. O sea, Señor, voy a parafrasear, te estoy diciendo todo esto porque si tú compararas el corazón de ellos, de los malvados, con el corazón mío, el cual tú has probado, dice, entonces seguramente tú no actuarías con ese juicio sobre la totalidad de la nación. Bueno, el punto está en que en el versículo 3, Jeremías dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. De ahí es que saco el tema a tratar y el título del mensaje. El corazón, muchas veces los términos los confundimos, pero el corazón es un lugar muy especial. Es el lugar donde realmente se encuentran todos los atributos de la personalidad, en el corazón de una persona. Tanto el pensamiento como la voluntad como el sentimiento se conjugan cuando se dice fulano tiene un corazón, en el caso de David, por ejemplo, conforme al corazón de Dios. En el corazón las tres funciones de la personalidad humana se fusionan y funcionan también de una manera completa y de una manera perfecta. Tanto el pensamiento como la voluntad como el sentimiento. Yo encontré en el diccionario bíblico un comentario acá que dije simplemente lo voy a copiar para leérselo a los hermanos porque me parece que es suficiente. Dice, el corazón es la fuente de los motivos, de las pasiones y de los procesos mentales. Por eso Jeremías afirma que engañoso es el corazón. Asimismo, es fuente de sabiduría y de emociones, según Proverbios capítulo 2, versículo 10. Y es también fuente de la voluntad, de acuerdo con Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón. En el Nuevo Testamento, la palabra corazón tiene un uso psicológico y espiritual más amplio que en el Antiguo Testamento. Cristo y Pablo usan el término para referirse a la fuente o asiento de los sentimientos, de los deseos, de las esperanzas, de los motivos, de la voluntad y de las percepciones intelectuales. El hombre se comporta según su corazón. Dios conoce ese centro vital y no se deja engañar por las apariencias externas. Como dice en 1 Samuel capítulo 16, 7, cuando dice Jehová, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios puede limpiarlo, Salmo 51, 10, y recrearlo, Ezequiel 18, 31. Tratándose de la fuente de todos los deseos, el corazón debe guardarse con todo cuidado, Proverbios 4, 23, lo conocemos, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿lo recuerdan? ¿Verdad? De él mana la vida. Dice, el corazón debe guardarse con todo cuidado y encaminarse en los deseos de justicia. Cristo subraya la importancia del estado del corazón cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para Pablo, el hombre puede comprender y experimentar el amor de Dios solo cuando Cristo habita en el corazón por la fe. Efesios capítulo 3, versículo 17. Es la paz de Dios lo que guardará el corazón del hombre como un principio fundamental e importante de lo que es la salud mental. Bueno, todo esto tiene que ver con el corazón. Y Jeremías le dice al Señor, Señor, tú has probado mi corazón. En otras palabras, mi corazón ha sido probado para contigo. El corazón de Jeremías había pasado la prueba. Y esta prueba tenía que ver fundamentalmente o en principio con el hecho de que mientras que otros, como dijo el Señor, pues ni siquiera se inmutaban, como dice, ¿dónde que estoy? En el versículo 12 dice, no hubo hombre que reflexionase frente al anuncio de la palabra del Señor a través del profeta. Sin embargo, dice el Señor que dice Jeremías que él sí realmente lo había hecho. ¿Por qué? Porque Dios había probado su corazón y la Biblia dice claramente que el corazón
que pasa la prueba, que es probado por Dios y pasa la prueba, es un corazón sin lugar a duda que ha buscado de Dios sinceramente, con sinceridad. En el Salmo 119, el salmista decía: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo corazón te buscan. Un corazón probado por Dios o aprobado por Dios, si lo quieren llamar así, es un corazón que necesariamente ha buscado de Dios con todo el corazón. El profeta Isaías decía: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Jehová, el cual será grande en misericordia y amplio en perdonar. Pero un corazón probado por Dios, probado y aprobado por Dios, es un corazón que ha pasado la prueba de la búsqueda de Dios, que ha buscado a Dios, lo ha buscado de corazón sincero y necesariamente lo ha hallado. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Yo no sé si este es tu caso, pero presumo que sí, porque por algo estás congregándote aquí tú con nosotros esta mañana, porque has buscado de Dios. La búsqueda de Dios es la premisa fundamental para que un corazón pueda ser aprobado por Dios, para que pueda ser bendecido por Dios. Pero además de esto, es necesario pasar, para que nuestro corazón sea aprobado por Dios, es necesario pasar por la contrición, la humillación y el arrepentimiento. Muchas veces vemos predicar un evangelio light, ligero, como todas las cosas de hoy día, ¿no? Todo es muy ligero, todo es muy light, muy superficial. Un evangelio light es: ven a Cristo, reconócelo como tu Señor y Salvador, tus pecados serán perdonados y serás inscrito en el libro de la vida. Serás salvo. Es un evangelio barato, un evangelio en el cual no se predica el arrepentimiento. Es un evangelio barato. No se puede llegar a Cristo si no es a través de un arrepentimiento genuino, y esto demanda que haya una contrición, un dolor por el pecado que viene como consecuencia de que estamos de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros y de nuestras obras, de nuestro pensamiento y de nuestro proceder. En otras palabras, reconocemos delante de Dios nuestra iniquidad y consecuentemente nos humillamos delante del Señor y nos arrepentimos sinceramente, porque no queremos ser parte del pecado que habita en nosotros. El salmista decía en el capítulo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios, lo que Dios quiere que le ofrezcamos como sacrificio, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Un corazón orgulloso, Dios lo mira de lejos, lo rechaza, pero un corazón contrito, humillado, es aquel que Dios nunca desprecia. Joel, yo voy a citar muchos versículos esta mañana para fundamentar la aseveración que estoy haciendo, porque en este caso me estoy despegando un poquito del texto y estoy predicando sobre un versículo en particular. ¿Cuál es el versículo? El versículo 3, donde este siervo del Señor dice: pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, probaste mi corazón para contigo. Y vemos nosotros que un corazón humillado es un corazón que realmente se convierte al Señor con todo el corazón. Dice Joel: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Fíjense la expresión, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El salmista en el capítulo 51 dice, David en este caso, luego de haber reconocido el pecado tan enorme que había cometido, dice: esconde de tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, luego de su pecado, reconoció su condición, se humilló delante del Señor, clamó al Señor. Y la Biblia dice que el corazón de David tenía una particularidad muy especial. Decía que era un corazón conforme al corazón de Dios. Y la idea de conforme al corazón de Dios era compatible, o sea, que se conformaba al corazón del propio Dios. Un hombre muy especial, amado por Dios, pecador, asesino, adúltero.
pero tuvo contrición, se humilló delante del Señor, se arrepintió de todo corazón y obtuvo el perdón del Señor. Un corazón probado por Dios es un corazón que ha buscado de Dios y es un corazón que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha humillado delante del Señor, que ha clamado al Señor por misericordia. Ese corazón ha pasado la prueba, pero es un corazón también que ha experimentado lo que le llamamos la autonegación. Voy a buscar de nuevo algunos versículos para ustedes donde se confirma la aseveración que estoy haciendo. Por ejemplo, el Señor mismo dice en Mateo capítulo 10, versículo 38, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La autonegación es fundamental. O sea, el Señor demanda que nosotros dejemos todo. Algunos piensan, solamente fue aquel joven rico porque confiaba en sus posesiones. Cada uno de nosotros tiene diferentes tesoros en nuestros corazones, que son el gran impedimento para que nosotros simplemente nos entreguemos al Señor de una manera total. Y la autonegación es un requisito. ¿Saben lo que Dios le demandó a Jeremías? En el capítulo 16, versículo 2, Dios le prohibió a Jeremías tener una esposa. Me recuerda al apóstol Pablo que decía, solamente Bernabé y yo somos los que no tenemos esposa y no tenemos derecho a no trabajar. En fin, el hecho es que Dios le dice al profeta, no busque una esposa, no te cases. Era una consagración absoluta y total que requería, sobre todo frente a la inminente invasión y el juicio que vendría, que el Señor le dice, renuncia a tener una esposa. Jeremías era un hombre joven, tuvo que autonegarse para poder cumplir con la misión que el Señor le había destinado. Un corazón probado con Dios, si es conforme al corazón de Jeremías, es un corazón que está dispuesto a la autonegación, a abstenerse, negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La autonegación, niéguese a sí mismo, es un requisito. Mientras tú quieras que Dios se acomode a tus planes, a tus proyectos, a tus prioridades, realmente tu corazón está, por así decirlo, tomado, apresado, cautivo por estas prioridades tuyas. Y así no va. Un corazón probado por Dios y aprobado por Dios, como el de Jeremías, era un corazón que estaba dispuesto al abandono completo de su vida, de sus planes, a poner delante del Señor aquellas cosas que tal vez en otra época para él era ganancia o beneficio, y ahora decía que lo consideraba, como el apóstol Pablo, algo sin valor, ¿no?, a cambio del conocimiento de Cristo. Un corazón probado para con Dios es aquel que pasa la prueba del amor. Todavía tengo la atención de ustedes, ¿verdad? Qué bueno que ustedes están tomando nota. Yo quisiera que tomaran nota. Un corazón probado para con Dios, como el de Jeremías, es un corazón que pasa y aprueba la prueba del amor. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor da los mandamientos a Moisés. Le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y sobre todas las cosas. Al mismo tiempo que le dice, no tendrás otro motivo de adoración, otros dioses ajenos delante de mí. Y si nosotros no somos capaces de amar a Dios sobre todas las cosas, no vamos a poder tenerlo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro corazón va a estar ocupado, siendo ocupado por otras cosas que se convierten automáticamente en ídolos. ¿Por qué? Porque suplantan el lugar que solamente le corresponde a Dios. Por encima de todo tiene que estar nuestro amor a aquel que nos creó sin nosotros merecernos y que además de esto vino y se sacrificó en una cruz para redimirnos de las consecuencias de nuestro propio pecado. Y tenemos necesariamente que pasar esa prueba. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. No es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No es digno de mí, no es digno. No podemos tener ningún amor, ningún afecto,
ninguna inclinación hacia nada ni nadie que sobrepase nuestro amor al Señor Jesucristo. Esto implica necesariamente sacrificio. Esto sí implica necesariamente autonegación. Esto implica necesariamente contrición, humillación. Y para eso una persona tiene que ir a la búsqueda del Señor. Es interesante, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, cuando habla del Dios que hizo los cielos y la tierra, y dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y a los griegos le dice, en Él vivimos, nos movemos y somos, para que buscándole de alguna manera pueda ser hallado. Un corazón aprobado por Dios es aquel que ha podido realmente cumplir con el primer y mayor mandamiento de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, sobre todas las cosas. ¿Es así tu caso? Realmente no hay nada que tú anteponga a tu amor a Dios. Estás dispuesto a deponer cualquier cosa, echarlo a un lado, aún tu propia vida o la de tus hijos, tu esposa, tu familia, dice, por amor al Señor. Saben que eso no se puede hacer sino por medio de la fe. Es como la salvación. Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y nos metemos en nuestra mente y creemos en nuestros corazones, la fe en el corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque es con el corazón que se cree para ser justificado, perdonados. Aunque con la boca cada uno debe confesar a Dios. Y cuando dice confesar a Dios, está hablando proclamar a Dios, recibir a Dios, invocar a Dios, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que Jesús es tu Señor. Es necesario pasar no solamente la prueba del amor a Dios sobre todas las cosas, sino también la prueba de la fe. Una persona cuyo corazón ha sido probado y aprobado por Dios es una persona que ha ejercido fe en el Hijo de Dios, que ha obedecido por fe al llamamiento del Señor a un arrepentimiento, a una conversión, a una nueva vida, que ha recibido a Cristo por la fe en su corazón, y con ello vino como consecuencia el perdón de pecado, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Un corazón como el de Jeremías, aprobado por Dios, tiene que ser necesariamente un corazón íntegro. Cuando yo hablo de integridad, estoy hablando de lo que era la apelación de Job. Job apelaba a su integridad. Él decía que tenía un corazón íntegro para con Dios. Y a pesar de que no entendía todo lo que le estaba pasando, por qué le estaba pasando, a pesar de que quería morirse por el sufrimiento por el cual estaba, sin embargo, él decía una vez y otra vez que no iba a declinar en su integridad. Un corazón íntegro es un corazón transparente, un corazón sincero, un corazón que no tiene nada que ocultar. No tiene nada que ocultar delante de los hombres y mucho menos delante de Dios. Para que Dios pruebe, o sea, pase por el tamiz, por el sedazo, nuestro corazón, y lo apruebe, tenemos que confesar nuestros pecados y ser transparentes delante de Él. Un corazón íntegro, un corazón que realmente pueda habitar en el tabernáculo del Señor. Es lo que el salmista decía. ¿Quién morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? Y dice, el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Saben que el corazón es tan fácil de engañar? No por eso el proverbista dejaba de decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque de él mana la vida. Primera de Crónicas dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Primera de Samuel 17, versículo 7, 16, versículo 7 dice, porque Jehová no mira lo que ve el hombre. Porque Jehová
el hombre ve, mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. ¿Ustedes se recuerdan en qué coyuntura fue eso? Cuando el profeta Samuel fue a escoger entre los hijos de Isaí un rey para Israel, y le presentan al mayor de ellos, Elisat creo que se llamaba, y él dice, este tiene que ser, tiene el perfil perfecto para ser el rey de Israel. Y van pasando uno y otro, y al final ninguno de ellos era, y era un pastorcito de ovejas llamado David. Dice, mándenlo a buscar, porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, sino que ve el corazón. Y ese corazón, el corazón de David, fue lo que hizo que Dios lo eligiera para pastorear a su pueblo. Hermanos, un corazón probado por Dios y aprobado por Dios es un corazón íntegro, un corazón que no tiene nada que ocultar, que sabe y está gozoso y contento con saber que Dios conoce los más íntimos pensamientos de su corazón, o sea, aquellas cosas que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de identificar, pero que nuestra naturaleza pecaminosa inclina nuestros corazones hacia eso. Un corazón aprobado, en otras palabras, y con esto concluyo, es un corazón que ha experimentado una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer unos versículos ahí. Oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. ¡Wow! No, estamos ahora, ustedes están en Deuteronomio capítulo 30, yo estoy volviendo a leer lo que dijo Jeremías. Lo que dijo Jeremías. Yo me pregunto, ¿podría yo decir así? Pregúntatelo tú, ¿podrías tú decir así? Tu corazón probado por Dios ha pasado la prueba de buscar de todo corazón de Él, de humillarte delante de Él, arrepentido de la autonegación, de haber experimentado el amor de Dios, de haber creído por medio de la fe en el sacrificio de Cristo como suficiente para la redención tuya. Ha sido íntegro tu corazón delante del Señor, transparente, sincero. Y ese corazón se ha convertido al Señor. Deuteronomio 30, versículo 1. Miren lo que le dice el Señor a la nación de Israel. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, fíjense las condiciones, de en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Es la misma promesa que le hace aquí en el libro que nosotros estábamos leyendo en los últimos versículos del 13 hasta el final. En el mismo pasaje donde estamos, el Señor promete que si ellos hacen lo correcto, pues el Señor los volvería a traer. Sigo leyendo, estoy en el versículo 13. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte entre todos los pueblos donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Y el versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Fíjense que siempre el énfasis está en el corazón. Dice, si obedecieres a su voz, versículo 2, te convirtieres a Jehová y obedecieres a tu voz conforme a todo lo que llamas tú y tus hijos, dice, con todo tu corazón. Versículo 6, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, ¿qué dice luego? Versículo 10. Estoy en el versículo 10.
Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Resumo. Recuérdense que dice el mismo Jeremías en el capítulo 17 más adelante, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y Dios le contesta en un diálogo similar al que nosotros vemos que tiene este pasaje, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay un diálogo entre Jeremías y el Señor en este capítulo que hemos visto, y hay un diálogo en este versículo también, en el versículo 9 y 10 del capítulo 17 con el mismo Jeremías. Y la pregunta que debemos hacer no es si nuestros corazones han pasado la prueba para con Dios. ¿Ha pasado tu corazón la prueba para con Dios? ¿Has buscado de Él sinceramente? ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Te has humillado delante del Señor? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Lo has amado más que a ti mismo, que tu propia vida, sobre todas las cosas? ¿Has creído en Él? ¿Te has convertido a Él? ¿Te has recibido en tu corazón? ¿Eres salvo, salva? Esa es la prueba. Puedes decir al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Eres íntegro para con el Señor. Puedes decir, como dijo Jeremías, oh Jehová, tú me conoces, me viste, tú probaste mi corazón. Ese es el mensaje de esta mañana. Un corazón probado por Dios y aprobado por Dios. Es lo único que importa. Es lo único que importa. Amén. Me recordó ahora ese amén al apóstol Pablo, cuando decía, si todavía agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo, siervo de Jesucristo. En otras palabras, a Pablo lo que le importaba era la aprobación de Dios, la aprobación de Jesucristo, no la de los hombres. No hay nada más importante que esto, que nuestros corazones probados por el Señor sean aprobados por Él. Y es la apelación de Jeremías, y es a lo único que nosotros podríamos apelar. Oremos ahora, sí, hermano. Padre, rogamos, Señor, que tú purifiques nuestros corazones, y que tú, Señor, nos permita, Señor, andar delante de ti de tal manera que podamos decirte, Señor, tú has probado nuestros corazones, y tú has aprobado, Señor, nuestros corazones. Y entonces podamos, Señor, tener, Señor, apelación hacia ti, para rogarte, como lo hizo David, Señor, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros, Señor, que nos perdone nuestros pecados y que nos ayude, Señor, a andar delante de ti con integridad. Bendice a tu iglesia esta mañana, Señor. Guarda, Padre, durante esta semana de tanta apostasía y tanta mentira religiosa, Señor, a tu pueblo, para que no se haga copartícipe de cosas que a ti te desagradan, Señor. Permite, Padre, que lo que proclaman como semana de reflexión, Señor, no sea de algarabía, Señor, y de pecado. Y permite, Señor, que tus iglesias, Padre, puedan congregarse en cada ocasión durante esta semana, Señor, y podamos, Padre, de alguna manera, Señor, compensar la impiedad, Señor, del medio donde estamos. Bendícenos, Señor, guárdanos. Gracias de nuevo por tener a nuestro hermano Mario entre nosotros, Señor, con sus enseñanzas. Despídenos ahora con tu bendición y permite que esta tarde, Señor, el hermano Pepe pueda traernos mensajes de tu palabra, Señor, de tu parte, para seguir edificando nuestras almas, Señor, y afianzándonos en tu palabra. Te pedimos que nos lleves con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.